despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Hoy día vamos a hablar de la situación económica y social de nuestro país, toda vez que estamos con un nuevo gobierno, para lo cual tengo el gusto de saludar y agradecer la presencia del economista Vilma Salgado. Ella fue ministra de Finanzas y Economía en el pasado. Economista, gracias por venir a nuestros estudios. Ayer nomás hubo una cadena nacional en donde el nuevo ministro de Finanzas, del señor Vega, el economista Vega, dice que el Ecuador está en calamidad, ¿sí? Está empobrecido. Hay un déficit, o va a haber un déficit a fin de año, de más de 5.000 millones de dólares. En la caja fiscal, en la caja chica, el señor Guillermo Lasso, el señor Arosemena, apenas dejó 184 millones de dólares, recordando en el dólar, en el sucre, cuando en verdad se necesita para terminar este año más de 2.877 millones de dólares para pagar a los gas, al seguro social y a algunos proveedores importantes. También habla de que, dijo el ministro, que el crecimiento este 2023 cerrará con menos del 2%, ¿no? Menos del 2%, y el riesgo país va a superar los 2.000 puntos. ¿Cómo digerir, así brevemente, economista, cómo digerir, cómo desglosar estas cifras? ¿Y quién nos está mintiendo? Porque el señor Lasso y la Rosemena decían que el país está en marcha, que este país está en apogeo, que este país es una maravilla. Eso dice en su bestseller, ¿no? En su libro que lanzó. Así brevemente, ¿quién le está mintiendo al país? Bueno, le está mintiendo el hoy expresidente Lasso, ¿no? Clarísimo. Porque los ecuatorianos somos testigos de lo que hemos vivido, del desastre que fue el gobierno del expresidente Lasso. Es decir, pensemos en términos de inseguridad. Estamos amenazados en nuestras propias casas y resulta que la policía no tiene chalecos antibalas, no tiene para la gasolina, no tiene para reparar los patrulleros. Y claro, eso se ve en el presupuesto del Estado, la bajísima ejecución presupuestaria. Si el ministro de Finanzas no entregó los recursos que correspondía a las instituciones, en este caso Ministerio del Interior, que es el encargado de la seguridad, y no ejecutaron sobre todo la inversión en ese ministerio. Entonces, ¿quién nos está mintiendo? Está mintiendo el expresidente Lasso, porque él, durante su mandato, recordemos, se empeñó en la austeridad fiscal, sobre todo con una caída espectacular de la inversión pública. Es decir, la inversión prácticamente casi desaparece. En el último año, 2023, a mediados del año se había ejecutado 131 millones de dólares, que es nada. Es decir, casi la aniquiló a la inversión pública, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de ese aniquilamiento de la inversión, que para el presidente eran los supuestos éxitos de su gobierno, él se vanagloriaba de que había logrado reducir el déficit fiscal en tiempo récord, y efectivamente a mediados del 2022, prácticamente hasta logró superávit, y de tener la Reserva Monetaria Internacional más alta de la historia, y llegó a tener más de 9.000 millones de dólares a mediados del 2022. Pero esos supuestos éxitos tenían como contrapartida la austeridad, pues la restricción de la inversión pública, la caída del gasto público, el deterioro, la desatención a la salud, la educación, la vivienda y sobre todo a la seguridad de los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos entonces los testigos de la pésima administración del expresidente Lasso, porque recordemos que durante el primer año de su gobierno, él tuvo una coyuntura internacional sumamente favorable, precios del petróleo sobre los $100 del barril, una contribución especial que realizó por una misión extraordinaria de derechos especiales de giro, el Fondo Monetario Internacional, que repartió entre todos los países del mundo en función de su cuota. Al Ecuador le correspondió entre 900 a 1.000 millones de dólares, ¿no? Más los ingresos extraordinarios que tuvo porque crecieron el resto de exportaciones no petroleras por la recuperación de la economía mundial. ¿Pero qué hizo el presidente Lasso? Tomó esos recursos y en lugar de destinarlos a la recuperación de la economía, los colocó directo en la Reserva Monetaria Internacional, es decir, los sacó fuera del territorio nacional. Economista,
no somos solo testigos, somos víctimas. Somos víctimas. Y aparte de eso, el señor Lasso, que nos vendió a su salida que el país queda en perfectas condiciones, pero el candidato ganador y los candidatos que participaron en las elecciones sabían, no a ciencia cierta con los números exactos, pero sabían qué país iban a recibir, ¿cierto? Ahora es hora de actuar, no de lloriquear, dirán algunos, sino de encontrar soluciones. Y el señor presidente Noboa dijo también en esa cadena que el país está en su peor momento y llamaba a todos los sectores sociales, políticos, económicos, a poner el hombro para salir. Y dijo, a los privilegiados especialmente, y envió, ya está en la Asamblea Nacional, un proyecto de ley con carácter económico urgente para ordenar las finanzas y generar empleo. ¿Cómo le ve? ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, los beneficiarios del gobierno de Lasso, porque fuimos perjudicados el conjunto de la población ecuatoriana, pero hubieron beneficiarios, desde luego. A ver, en primer lugar, la banca, ¿no es cierto? La Asociación de Bancos Privados explicó al país que en el 2022 obtuvieron un récord de utilidades. En promedio aumentaron las utilidades de la banca en 48%. Y algunos bancos duplicaron sus utilidades. Entonces fueron beneficiarios de la situación. Claro, esto es algo que uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que el sistema bancario, que son intermediarios financieros entre el ahorrista y el inversionista, sean los únicos que resultan los grandes ganadores? Bueno, así es como manejó la política económica el gobierno del banquero Lasso. Otros grandes beneficiarios, los que no pagan impuestos a tiempo. Cualquiera de ustedes puede ingresar al internet y poner SRI, consulta de ranking de deudas. Van a ver que las 500 deudas más grandes de los deudores a fines de octubre, o pueden ponerle a la fecha, la última fecha disponible, supera los 2.000 millones de dólares, impuestos en firme. Impuestos en firme quiere decir que no hay ninguna duda de que tienen que pagar. Y claro, aquí lo sorprendente es que a la cabeza está la empresa bananera Noboa. Claro, el padre del actual presidente Noboa declaró que no había podido pagar porque no le habían querido cobrar. Bueno, ahorita le quieren cobrar, entonces ya puede pagar, ¿no es cierto? Ya puede contribuir. Aquí el SRI tiene que explicar por qué razón es que permite que se acumulen tanto, porque más de 2.000 millones es una cifra alta. Deudas en firme, por deudas impugnadas, en procesos de impugnación, es decir, que el contribuyente no está de acuerdo con la cifra establecida por el SRI y empieza un proceso que se llama proceso de impugnación, que puede ser ante el SRI o ante juzgados, ¿no es cierto? Otra cifra similar, alrededor de 1.900 y pico millones de dólares. Se ha dado la costumbre en el país de que los grandes empresarios no pagan el impuesto a tiempo y luego presionan a los gobernantes para que les den la llamada remisión, que es una condonación de intereses, multas y recargos. Pero pensemos, utilizan esos recursos que no pagan y que en consecuencia nos perjudican a los ecuatorianos, porque son impuestos que deben ingresar al fisco, nos perjudican y ellos utilizan en el giro del negocio y luego no quieren pagar ni intereses. ¿Qué le parece? Ya vamos ahí por los 4.000 millones, ¿no es cierto? Ya. ¿Dónde está la plata? Economista, correcto. Una palabra con la que coincido yo con el ministro Vega. Este país no es pobre, es empobrecido. ¿Quiénes han empobrecido al Ecuador en los últimos años? Bueno, empobrecen los beneficiarios, pero un corresponsable de este empobrecimiento es el Fondo Monetario Internacional, porque no nos olvidemos que tanto la política del presidente Moreno como del presidente Lasso, la política económica, ha sido administrada en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que le pone metas diarias, semanales, mensuales, pero que hace la vista gorda, no mira cuando se trata de poner el dedo en las llagas, como son estas. A ver, ¿por qué no les pone como condición que cobren los impuestos en firme? Que revisen los impuestos impugnados y sobre todo que revisen esas masivas exoneraciones tributarias. Es decir, los gobernantes se han dado la ingrata tarea de, en lugar de luchar contra la evasión fiscal estimada por la Comisión Económica de América Latina en alrededor del 6% del Producto Interno Bruto,
a la ingrata tarea de legalizar la evasión. Es decir, no, no se preocupe, no pague, le vamos a exonerar. Entonces dictan leyes, porque son disposiciones legales, que en este momento están contenidas sobre todo en la Ley de Régimen Tributario Interno, y que el SRI les tiene bien identificadas la disposición legal tal de tal ley, les exoneró a tales y tales y tales, y el monto de exoneración en el 2021, que es el dato que aparece anexo al presupuesto general del Estado 2023, ascendió a la cifra de, en un solo año, 6.338 millones. Entonces, esta es una cifra superior al monto del déficit fiscal, ¿no es cierto? Y esto viene sucediendo desde el año 2010. Entonces, fíjese usted, no cobran los impuestos intencionalmente, ¿no es cierto? Dicen usted, exonerados del pago de impuestos, ya. Economista. Eso debilita las finanzas públicas, por eso tenemos déficit y entonces contratan deuda. Pero en este momento resulta que ya no es factible contratar más deuda. Economista, sigamos. ¿Qué tiene que hacer? Le pregunto a usted con su experiencia, ¿qué tiene que hacer el presidente Noboa para superar este momento? ¿Qué tienen que hacer los privilegiados para contribuir, ayudar a superar este momento, para que el Ecuador no siga empobreciéndose y que siga habiendo más inseguridad, más violencia, menos medicinas en los hospitales, menos personal médico? ¿Qué tiene que hacer concretamente el señor Noboa y qué tienen que hacer los privilegiados de este país? Los privilegiados de este país tienen que tomar conciencia de que ya se han privilegiado suficiente. No puede ser posible que crean que se puede seguir cargando el peso de esa deuda, que es el resultado de sus privilegios, de sus beneficios, sobre los empobrecidos del país. Mire, para que usted se dé cuenta, en el año 2021, por exoneraciones tributarias, 6.338 millones, que son pérdidas de ingresos del Estado, ¿no es cierto? O sea, porque los gobiernos decidieron concederles estas graciosas exoneraciones tributarias. 6.338, gasto en educación, salud y desarrollo agropecuario, 6.194. Y sobre todo, sí quiero resaltar, gasto en desarrollo agropecuario en ese año 2021, 128.6 millones de dólares. Escuche esa cifra, 128. ¿Sabe cuánto contribuyen a la generación de empleo el sector rural, el sector agropecuario? Alrededor del 30% del empleo. Y sin embargo, no tienen ningún tipo de política de apoyo. Es decir, en el año 2021, 128 millones de dólares, mientras por exoneraciones tributarias se canalizaron beneficios por 6.338. Es decir, 49 veces lo que se canalizó al sector agropecuario, que seguramente se quedó solo en el Ministerio de Agricultura. Al campo ya seguramente no llegó nada. Todavía seguimos hablando de sembrar el petróleo en el campo, yo me acuerdo cuando era chiquito oía esas palabras, ¿verdad? Pero concretemos, ¿qué tiene que hacer el señor Noboa? ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar el señor Noboa? Uno, para cerrar el 2023 y luego con las miras del 2024, que es un año electoral. Para cerrar el 2023, vea, los ministros lo que hacen es incurrir en más atrasos, ¿no es cierto? Ya tienen atrasos con los gobiernos autónomos descentralizados. No pueden pagar porque no tienen, pero sobre todo, a mi juicio, lo que tienen que hacer en esta reforma tributaria que ya ha sido enviada a la Asamblea y cuyo contenido desconozco, es revisar, a ver, ¿por qué SRI no cobra a los que tienen que pagar los impuestos en firme? Primero. Segundo, que le ponga sobre la mesa todos los beneficiarios de las exoneraciones tributarias e irles eliminando. Ya se han beneficiado. Si no hubiéramos tenido esas masivas exoneraciones, más que masivas, voluminosas exoneraciones, entre 2010 y 2021, no sé si ya lo dije, 56.000 millones de dólares. En ese mismo periodo, el déficit del presupuesto del gobierno central, 40.300 millones, lo que quiere decir que si no habían estas exoneraciones, no teníamos déficit y no teníamos deuda. Pero entonces ya pues basta, ¿no? Ya el país no da más. No podemos seguir endeudándonos para concentrar beneficios en estos sectores beneficiarios. Hay que poner sobre la mesa todos los subsidios a las tarifas eléctricas,
hay que poner sobre la mesa también los subsidios a los combustibles, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos que notar que ya se estuvo trabajando en las mesas de diálogo que tuvieron lugar entre el gobierno del presidente Lasso y las organizaciones que CONAIE, FENOCIN y FEINE. Se avanzó en identificar caminos para la focalización, pero cuando el gobierno descubrió que los grandes beneficiarios eran grandes empresas, entonces escondió bajo el tapete. Un gobierno de empresario como el señor Noboa podrá hacer eso, y es factible hacer aquello y tener recursos para solucionar las necesidades urgentes y emergentes. Terminamos con esto, economista Salgado. Es decir, el gobierno de un empresario que ofreció, porque eso es lo que ha ofrecido, ¿no es cierto? Ha ofrecido que su objetivo fundamental va a ser recuperar la economía, recuperar el empleo, sobre todo para los jóvenes. Si eso es lo que ofreció, entonces lo que tiene que hacer es liberar estos recursos para dinamizar la inversión pública, que es muy importante. La inversión pública dinamiza también la inversión privada, ¿no es cierto? Porque el Estado, para reconstruir una carretera, un puente, contrata a una empresa privada que a su vez contrata trabajadores, contrata maquinarias. Entonces, dinamizar la inversión privada, pero liberando estos recursos que están excesivamente concentrados. Es decir, fuentes de financiamiento las hay. Si el gobierno invierte en la agricultura, atiende al sector rural, el sector rural le devuelve en producción. Esa es la manera en la que los países salen de las crisis. Cuando la economía se recupera, también el fisco capta más recursos por impuestos. No estoy diciendo que aumenten los impuestos, sería absurdo. No, lo que estoy diciendo es que cobren a quienes no están contribuyendo con los impuestos. Y ese sería el pedido, coincidiría con el pedido del presidente de que los beneficiarios del gobierno, los privilegiados del gobierno de Lasso, contribuyan con el país. Los beneficiarios o privilegiados de todos los gobiernos, diría. Sí. Yo no diría solamente de Lasso, de Moreno, sino más atrás incluso. Sí, vamos a terminar este diálogo agradeciendo a la economista Salgado, ex ministra de Economía y Finanzas, que nos ha dado, llamémosle un abreboca a este debate sobre la economía, porque el presidente Noboa aún no cumple ni 8 días y ya estamos en esta situación, y esperemos que encuentre soluciones y cumpla con lo que él dijo. Él habla poco, pero espeso, y que la práctica le dé la razón. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar.